Saludamos al economista Andrés Robalino. Él es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo en la ciudad de Cuenca. Economista Robalino, quisiéramos dialogar con usted sobre el estado de situación de Ecuador. Más allá de los esfuerzos del gobierno por mejorar las finanzas públicas, continúa la desaceleración de la economía. ¿Cuáles considera usted son los principales factores? Gustavo, ¿cómo está? Bueno, primeramente agradecerle como siempre el poder participar en su radio. Bueno, realmente son varios los factores y son los mismos que se han ido repitiendo los últimos años. Ha sido diferentes situaciones en temas relacionados a mal manejo económico, a la falta de solución en los problemas de competitividad del sector productivo, que obviamente está encadenado a la poca generación de empleo que hay en el país, el control de la informalidad, el control de la ilegalidad y todo esto que ya veníamos viviendo los últimos, no sé, 20 años, posiblemente un poco más, se ha recrudecido con el problema de la seguridad, porque el momento en que cualquier persona se siente insegura al salir a realizar sus actividades diarias, de esas actividades se comienzan a paralizar. Han habido lugares, barrios y áreas en la costa ecuatoriana en donde no se puede realizar entregas de productos y eso obviamente afecta a la industria cuencana, por ejemplo. Entonces es un cúmulo de problemas que tampoco es posible pedirle a un gobierno que en transición, porque no es un gobierno que tiene sus 4 años completos, sino es un gobierno en transición y que está 6 meses, si no estoy mal, un poco más, un poco menos, pedirle que solucione los problemas de 20 años es obviamente imposible porque hay problemas de fondo sumamente complejos por solucionar y que han sido o que gobiernos pasados, especialmente la década 2007 a 2017, pues hicieron recrudecer los problemas y que explotaron cuando el precio del petróleo bajó a precios bastante inferiores de los que estábamos acostumbrados. Insisto, es un cúmulo de problemas, no es uno, no es el problema solamente del IES, no es el problema de seguridad, son todos unidos que obviamente trastocan o afectan las decisiones de un gobierno que podría estar en una línea correcta, pero con tantos problemas y eso sumado a la inseguridad política que vive el país también, pues se vuelve complejo. De estos factores iniciemos por el tema de la competitividad. Recientemente se publicó un ranking internacional en el cual Ecuador quedaba en el último quintil en términos de competitividad, es decir, entre los países menos competitivos. Y aquí no podemos olvidar ni dejar de mencionarlo. En Azuay tenemos otras dificultades, otros obstáculos que disminuyen la competitividad. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, la competitividad es un problema que tiene demasiadas aristas. A nosotros la más visible es el tema vial, pero un problema gravísimo dentro de la competitividad es la tramitología, la burocracia, la centralización, los costos de producción que significan obtener una licencia, un certificado, cualquiera de los permisos que se requieren a nivel no solamente nacional, sino también a nivel local, el Y municipio también es un problema. el centralismo afecta también en estos temas, en la Por supuesto, tramitología. porque pongámonos en los zapatos de un pequeño empresario, de un microempresario que tiene que obtener una licencia ambiental, tiene que subirse a un avión o en un bus e irse a Quito a pasar 2, 3, 5 días para presentar, para exponer todo lo que tiene que exponer para obtener una licencia ambiental, hablando de una pequeña industria, por ejemplo. Entonces, si es que eso no se lo maneja de manera local, obviamente los costos que significan trasladarse a Quito o a cualquier oficina del sector público que no esté en la ciudad de Cuenca, que no esté descentralizado en la ciudad, y lo mismo ocurre con otras ciudades, obviamente generan más que nada barreras al sector productivo que facilidades. Entonces, la competitividad son muchas cosas, no solamente El es el hecho tema vial. de no contar, de no ser un puerto y de no contar con un buen acceso a los aeropuertos internacionales, ¿cómo incrementa los costos y cómo disminuye también la competitividad? Bueno, todo lo que tiene que ver con una industria y con el sector productivo es tratar o buscar reducir costos y aumentar ingresos. Esa es la lógica.
Cuando las políticas de Estado le generan mayores costos o la falta de decisiones del Estado le generan mayores costos, obviamente le vuelven no competitivo a cualquier producto, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Estos traslados a puertos utilizando carreteras que se puede caer la montaña, que estamos a expensas de que no llueva mucho y si no llueve mucho nos cortan la luz. Todas esas situaciones generan una inestabilidad y es muy difícil poder convencer a cualquier persona en invertir una cantidad importante de dinero para crear una industria, especialmente en Cuenca, ¿no? Siempre se ha dicho, y eso lo hemos conversado con usted, Gustavo, varias veces, siempre se ha dicho o siempre se ha visto cómo es que en Cuenca se transforma en la ciudad per cápita industrial más importante del país. Obviamente ha sido a pesar de las políticas de Estado, no por el efecto de las políticas de Estado. Y también entran aquí las políticas o la falta de políticas de incentivo al sector productivo de los gobiernos locales, que no han existido, porque los gobiernos locales también se han concentrado en sacar a las industrias y no darles terrenos aquí. Eso también, el no tener terrenos industriales, afecta a la competitividad del sector productivo. Entonces, como le digo, si es que comenzamos a analizar la competitividad, no solamente del gobierno nacional, es del gobierno local, y eso también se traduce en problemas de generación de empleo y otros problemas sociales más que están atados a este proceso. Entonces, ahí viene la parte complicada. A veces los ecuatorianos creemos que el problema radica en un tema específico cuando son varios los problemas que tiene el Ecuador y que no solamente con una decisión o con una ley o con una política se las puede solventar. Se dice y se acepta, economista Robalino, de que Cuenca tiene los mejores índices de empleo formal en el país, pero Así es. ¿es esto real? Pues hay otros factores que dicen lo contrario, como esa enorme migración que continúa, imparable, y que se refleja también en estadísticas como el de las remesas que ingresan a esta provincia. Y seguramente, Gustavo, ese es uno posiblemente uno de los importantes factores por los cuales en Cuenca se puede llegar a una tasa de empleo adecuado más alta que a nivel nacional, porque el índice de migración es sumamente alto e históricamente lo ha sido. No podemos decir que solamente ahora es la migración. Históricamente ha habido booms de migración en los últimos 20 o 30 años. Y eso obviamente beneficia porque hay menos personas solicitando empleo, eso da más oportunidades a las personas que se quedan. Por supuesto que es un factor positivo y además genera también el factor positivo de las remesas que, si no estoy mal, el año pasado nuevamente se rompió un récord de más de 3.500 millones de dólares de remesas. Entonces, por supuesto que son factores positivos. Ahora, eso no soluciona, o la migración es un problema social específico, por supuesto, pero no es un resultado de un mal manejo productivo, es un resultado de un mal manejo político público, porque la falta de políticas de incentivo al sector productivo hace que el sector productivo, contratar en el sector productivo sea sumamente complejo. Y eso está atado también a decisiones, por ejemplo, el tema de la consulta popular, que admirablemente los ecuatorianos decían no al trabajo por horas, pero cuando migran en cantidades, como usted mismo está indicando, van a trabajar por horas en los Estados Unidos. Entonces, esas cosas, esas situaciones bastante contrarias, son las que realmente complican al Ecuador en la solución de los problemas de fondo, como es el tema del empleo, que en este caso la migración tiene un efecto muy negativo en el tema social porque se rompen familias, pero económicamente se les da oportunidad a las personas que se quedan en Cuenca para poder trabajar y al mismo tiempo se recibe el dinero de las remesas que termina siendo un dinero bastante importante para mantener a Cuenca o hacerle a Cuenca una de las ciudades de mayor calidad de vida conjuntamente con la generación de empleo, la renta de otras de las empresas de la ciudad. Una necesidad impostergable de Ecuador, que se refleja sobre todo cuando hay campañas políticas y vendrá nuevamente en los próximos meses, es la necesidad de generar nuevas empresas, nuevos emprendimientos, de incrementar el empleo formal. ¿Cómo está el clima para esto en Ecuador? Muy complejo y lo está así desde hace años. Primer factor, el Ecuador tiene un código laboral del año 1938. Es imposible que un país pueda generar más empleo si tiene un código laboral
casi 100 años, ¿no? Ya no estamos lejos de los 100 años del Código Laboral. Han habido parches por parte de la Asamblea Nacional o parches en reglamentos por parte del gobierno nacional, pero eso no solventa los problemas de fondo. En el Ecuador es muy difícil contratar porque, y le voy a poner un ejemplo, en el Ecuador luego de 3 meses de trabajo, de prueba, usted tiene el derecho como empleado de ser contratado con un contrato. Sí, adelante, le estamos escuchando. Sí, ser ya contratado con un contrato fijo. Entonces, eso eh, en algunos sectores puede ser adaptable, en el sector industrial no, y usted entenderá, y todos creo que podemos entender la razón. El sector industrial, especialmente en el uso de maquinaria, requiere un proceso de capacitación mucho más largo. Entonces, al ser un código laboral tan antiguo, no está adaptado a las realidades de cada sector. El Ecuador es uno de los pocos países que tiene un código laboral de trabajo para el sector público y otro para el sector privado. Y eso obviamente genera grandes problemas en el sector público y el gasto es cada vez mayor y no somos más competitivos en el sector público. Entonces, el gran problema que tiene el Ecuador es el código laboral y de ahí salen muchos otros problemas que están atados a la poca generación de empleo que se da en el país, porque si usted no incentiva a que las empresas puedan crear empleo, puedan crear inversión, puedan generar inversión, se hace muy complejo que estas empresas puedan a su vez contratar más personal o buscar exportar y ser más competitivos en la exportación. Entonces, la economía penosamente no es un punto aislado, sino que está atado a muchas otras realidades, inclusive, y es muy importante en el tema educativo, en donde si no generamos esa conexión entre varias otras áreas para que la economía comience a crecer, pues obviamente el problema no se va a solucionar. Entonces, la situación actual es que las empresas no pueden generar empleo porque han tenido varios efectos negativos en la situación que vive el país, por ejemplo, lo decía en el tema de seguridad. Entonces, crear empleo se vuelve casi imposible. Cuenca es una realidad completamente contraria a nivel nacional. En el turismo se lo ve, ¿no? Cuenca es una ciudad que recibe turistas casi todos los días. Ahora con las fiestas del Corpus se puede ver, pero lo que sucede en otras ciudades es completamente diferente. Entonces, eh, lo que debemos buscar es tratar de solventar los problemas de fondo, pero para eso debe haber compromisos desde la Asamblea, desde el Gobierno Nacional, desde la Judicatura, desde las universidades, los gremios, las empresas, el sector público local. Entonces, es un tema muy de fondo y muy complejo que si es que realmente no damos el buen ejemplo desde Cuenca, como generalmente lo hacemos, sentarnos como lo hacemos casi siempre, el sector público, privado y académico, y tratar de resolver los problemas de Cuenca, pues va a ser muy difícil que esto eh, pueda solventarse en el corto plazo. Así es, se dice que Cuenca sale adelante a pesar de ese Así es. entorno nacional, a pesar del centralismo absorbente. Pero cuéntenos también cómo están cumpliendo los gobiernos locales, alcaldías, prefecturas, para resolver estos problemas, para multiplicar de alguna manera o por lo menos para que no siga cayendo el empleo y ralentizándose más la situación económica, esta desaceleración de la economía. Penosamente, ninguna solución por el momento. Usted recuerda que hace pocos meses en la alcaldía de Pedro Palacios se aprobó ya el Periote y el PUX para darles mayores facilidades a las empresas a poder ubicarse, pero realmente eso no ha solucionado nada. Y le voy a poner un ejemplo. En el año 2016, por parte de pago del tranvía, se recibieron los terrenos del cuartel Cayambe. Si no estoy mal, eran casi 16 hectáreas, 17 hectáreas, 16,8 hectáreas. En las cuales las tiene como propias la alcaldía desde el 2016. Han pasado ya casi 10 años y todavía no se vende, no se da en comodato, son terrenos que están botados y hay industrias necesitadas en poder crecer, en poder aumentar sus procesos productivos, en poder querer invertir. Y tenemos 16 hectáreas que están al lado de un parque industrial y que no han sido utilizadas. Entonces, ahí nomás uno puede ver que
el interés de solucionar y de incentivar al sector privado no está en el mapa del sector público, y eso obviamente genera mayores problemas aún, y ahí es donde el gobierno local puede tomar decisiones. Nos hemos conversado con el alcalde actual sobre este tema. Estamos a la espera desde hace más de 5 meses de una reunión que se preveía que iba a tener el alcalde con el ministro de Defensa para solventar unos temas de la entrega de sus predios. Esa reunión no se ha hecho. Nosotros le aconsejamos que hay varias opciones para que inclusive el municipio tenga ingresos por esos terrenos, porque están votados y no se dan las soluciones. Entonces, realmente el tema es posiblemente las velocidades diferentes que tiene el sector público y el sector privado. Y eso acarrea grandísimos problemas, especialmente al microempresario. Porque el gran empresario, Gustavo, toma las decisiones de invertir, y si no puede invertir en Cuenca, pues se va a cualquier otra ciudad a invertir, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Muchos grupos se han ido a Durán a invertir, se han ido a Guayaquil a invertir, se han ido a La Tacunga a invertir, se han ido a Quito a invertir, y no invierten lo que podrían invertir en el país, no invierten en Cuenca. Y eso sí es una responsabilidad de los alcaldes, de los últimos alcaldes, que no han sabido recibir la inversión como se la debe recibir, cumpliendo con todas las reglas del juego, pero facilitándolas. Penosamente, la palabra servidor público no ha sido lo que se ha utilizado en estos años, y lo que se ha trasladado es justamente a que las inversiones se vayan a otras ciudades, perjudicando a los cuencanos en la generación de empleo. Usted se refería al tema de la seguridad o la falta de seguridad en el país como un factor negativo, y de hecho lo es para la gente honesta de Ecuador. Así Pero es. ¿qué se puede decir en cuanto a esa otra industria informal, si es que podemos llamarle así? Más bien diríamos a ese submundo de la economía. El narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de activos, la extorsión para tomarse incluso actividades productivas como la minería ilegal u otras. ¿Cómo está afectando esto en el desarrollo del país? ¿Cómo se encaja este factor con la economía normal, la economía regulada, la economía que tiene otro concepto del desarrollo del país? A ver, creo que primero hay que comprender muy bien la diferencia entre la ilegalidad o las actividades ilegales de la informalidad. Voy a hablar luego de la ilegalidad, pero el informal en esencia no es un ilegal. Eh, sí, tributariamente, posiblemente, sí cumpliendo con reglas, pero ¿por qué el informal inicia su trabajo o su empresa de manera informal? Y con eso no lo estoy incentivando, sino estoy tratando de entenderlo al informal. Es tan complejo tener una empresa formal en el país que la única forma de sobrevivir en el país es siendo informal, porque todo lo que tiene que ver con gastos de movilización para, como le decía, ir a sacar trámites, obtener registros y demás, hace que sea imposible el poder generar una empresa formal desde el inicio. Claro. Potencialmente este Si es que informal se hay, va a si es que transformar. hay 70% de gente en Ecuador que trabaja informalmente fuera de los esquemas normales de un trabajo pleno, se puede entender esta situación. Exactamente, y no son personas ilegales, porque la ilegalidad es donde usted hablaba, ¿no? El del narcotráfico, es esas actividades que realmente son ilegales, pero al informal se le puede apoyar. Y yo he aconsejado a las autoridades locales que hagan programas de formalización de los informales. ¿A qué me refiero? Ayúdenles a formalizarse de la manera más rápida posible, que para obtener un RUC no tenga que estar haciendo un proceso de 8 o 10 días, o para obtener cualquier tipo de permiso en el municipio no esté parado un mes obteniéndolo, sino que el proceso sea lo más rápido posible para que este informal comience a tributar como un formal, pero que comience también a incentivarse del apoyo del sector público en solventar sus problemas. Pero esto no existe. Entonces, al informal o el informal es un efecto del costo de ser formal en el país. Y el costo de ser formal de un país es responsabilidad del gobierno local y del gobierno Permítame nacional. ponerle allí un solo punto en el cual posiblemente el municipio de Cuenca, las alcaldías en el país deberían actuar. Es el hecho de que una persona, al formalizarse, nos referimos a tributariamente, al sacar un RUC, automáticamente adquiere otro compromiso con los gobiernos locales, Así es. municipales, con el pago de patentes, que se las entendería si es que hay por lo menos una oficina o un local.
Así es, exactamente. Y esas son justamente las distorsiones que se dan en el mercado por parte de decisiones del sector público. Entonces, si usted no le ayuda al formal a formalizarse, obviamente vamos a tener el 70% de informales en el país, pero no son ilegales. Posiblemente el ilegal comience a absorber al informal para algún momento transformarse en formal y lavar el dinero, pero la ilegalidad está en el narcotráfico, en el tráfico de armas, en el tráfico de personas y muchas otras cosas más. Y que yo estoy de acuerdo en que estas mafias se adueñan de activos jurídicamente creados y se transforman en actividades formales, pero realmente no se les debe decir industria legal, ni minería ilegal, ni radios ilegales, sino realmente es una actividad ilegal. No hay que ponerle un nombre lindo para cambiarle su estatus. Es una actividad ilegal y hay que controlarla. Y el gobierno, los últimos gobiernos, ojalá que este gobierno tome decisiones diferentes, los últimos gobiernos no han tenido la menor idea de cómo controlar la ilegalidad en el país, ese traslado de dinero mal habido a adquirir empresas que han estado en proceso de venderse, en proceso de liquidarse, se transforman en dinero limpio de alguna manera. Entonces, son diferentes políticas para controlar. El uno le tiene que incentivar al informal a ser formal, pero es una persona que está trabajando por el país porque en sí está trabajando por el país y el otro está buscando generar el caos en el país. Entonces, son diferentes formas de atacarlas, pero realmente la informalidad es lo que podemos trabajar de manera conjunta, academia, sector público y sector privado, para, por ejemplo, en Cuenca, poder apoyarles a esos pequeños talleres que son informales y que quieren ser formales, apoyarles a solucionar su problema, apoyarles a solventar sus vacíos jurídicos que puedan tener, asesorías en temas jurídicos que no puedan acceder por falta de dinero. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lógicamente son políticas diferentes. El tema ilegal, ahí sí son decisiones mucho más frontales, porque están atadas inclusive a la situación en las cárceles, al narcotráfico, que ya son temas de seguridad de Estado que obviamente los ministerios y el presidente directamente está tratando de controlar. Entonces, es un trabajo Y cómo han sumamente complejo, visto, ¿no? economista Robalino, esos intentos de control, de ordenamiento, más bien diríamos, de las finanzas públicas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con todo lo que trae de por medio medidas económicas fuertes que aún tiene que tomar el gobierno, como el tema de los combustibles, esa pequeña esperanza que se abre con más financiamiento por parte de otros multilaterales para Ecuador. ¿Piensa usted que esto finalmente va a gotear en algo hacia la población, más allá estrictamente del ámbito de las finanzas públicas? A ver, principio fundamental. En Latinoamérica, el FMI es una mala palabra y penosamente la responsabilidad de acercarnos al FMI no es del FMI. Cuando usted tiene una deuda y se va al banco, el banco no tiene la culpa que usted tenga una deuda, sino usted se acerca al banco para solucionar la deuda. El banco es una herramienta, pero el que es culpable de un mal manejo de fondos o de dinero, de ingresos, es nuestro familiar o nuestro empresarial o nuestro de país. Entonces, el gran problema o el gran error de acercarse a instancias internacionales para buscar más préstamo, obviamente es por el efecto de un mal manejo económico y eso debemos estar conscientes. El Fondo Monetario no tiene la responsabilidad de que en los gobiernos anteriores se haya mal manejado la economía y no se haya reducido el déficit fiscal, más bien se haya aumentado y demás. Entonces, la herramienta del FMI es una herramienta útil, es una herramienta formal, es una herramienta que no está atado a precios futuros del petróleo, como tuvimos esas malas experiencias en años pasados, ni nada por el estilo. Entonces, nos da una mayor certeza económicamente hablando, por supuesto que sí, pero como todo banco, nos piden que cumplamos con nuestros pagos, pero también con de alguna manera sinceramientos en la economía. Y uno de los grandes problemas del Ecuador ha sido históricamente los subsidios. Por los subsidios se han dado las paralizaciones del año 2019 y 2022, por esos subsidios. Entonces, el Ecuador tiene que solventar eso de alguna manera. Los subsidios en cualquier parte del mundo desarrollado existen, pero son focalizados. No todo el mundo puede acceder a los subsidios porque no es lo mismo, y siempre lo he dicho, utilizar un gas licuado de petróleo para calentar una piscina que utilizar un gas licuado de petróleo para calentar la comida. Son dos, para hacer comida, para cocinar la comida. Son dos cosas completamente diferentes. Los subsidios no pueden estar dirigidos
a actividades que generen una rentabilidad para las personas que utilizan los subsidios, porque los subsidios pagamos todos los ecuatorianos. Por lo tanto, yo le estoy dando rentabilidad a los que están utilizando los subsidios. Por supuesto, hay agricultores que requieren el apoyo del gobierno porque no son esas megas empresas que no van a necesitar subsidios. Ahí es donde el gobierno tiene que comenzar a trabajar en la focalización del subsidio. En Hay más esta de línea, 3.200 millones de en esta dólares de línea, ¿qué subsidio. opina usted de la propuesta de la CONAIE, que lo está realmente recién desarrollando? Este sábado se reunirá con algunos actores. Ellos pregonan, entre otras cosas, que se corte totalmente el subsidio que pueda favorecer al sector industrial y al sector minero. Sí, completamente. Las empresas, el sector que genera una rentabilidad no puede verse beneficiado de un subsidio que pagan todos los ecuatorianos. Es así de lógico. Pero ahí también están atados taxistas, están atados actividades productivas que no necesariamente van ligadas a actividades sociales, sino que están generando una rentabilidad. Eh, Personalmente, luego de que la CONAIE haya sido la responsable de las paralizaciones de 2019 y 2022, destrozándole al país, paralizándole a los ecuatorianos que en su mayoría, el 99%, no tienen ninguna posibilidad de influir en las decisiones del gobierno nacional, que la CONAIE haya atacado a los ecuatorianos, paralizándonos y obligándonos a estar con miedo en nuestras casas porque cualquier cosa podía pasar en la calle, ese derecho no es así. El derecho tiene usted a movilizarse y realmente los subsidios deben focalizarse de la mejor manera sin afectar a los que menos tienen, pero esos 3.200 millones de dólares deben tratar de bajarse a 800 millones de dólares con la focalización y que ese dinero obviamente vaya dirigido a educación, a seguridad y a salud. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Un gusto, Gustavo. Declaraciones del economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo.